Empezando entonces, el primer mecanismo para el control local del flujo sanguíneo, llamado el mecanismo miogénico de Baylis. Mecanismo miogénico de Baylis consiste en esto. Cuando yo, por ejemplo, estimulo una arteriola con una presión aumentada y la estiro por aumento de la presión lo que me causa es un estiramiento de acá de unas terminaciones nerviosas localizadas alrededor de esta arteriola que me van a explicar lo siguiente. A ver cómo lo dijéramos yo. Ahí hay barro rector y aquí va a haber músculo liso. Este músculo liso tiene canalcitos acá, con compuertas cerradas y simplemente por el estiramiento, además que las fibras nerviosas pueden detectar esto para varorecepción, el músculo liso mecánicamente puede ser estirado, la célula muscular lisa se habrá estirado y entonces su canal quedará abierto. Eso permite la entrada de influjo de calcio y el calcio, nosotros ya vimos, por eso es bueno hablar de paso, el calcio va y se une a la calmodulina, estamos en músculo liso y eso estimula la quinasa de la cabeza ligera de miocina y hay contracción. ¿Qué es lo único que es importante acá? Como estamos hablando de unas arteriolas, las arteriolas que son las que regulan la resistencia, estamos hablando de unas arteriolas que en cuanto a su músculo liso son dependientes, obviamente, de la entrada de calcio de afuera. Por eso los bloqueadores de los canales de calcio funcionan a este nivel, porque el músculo liso de la arteriola es una excepción del músculo liso en general. El músculo liso en general muchas veces no necesita señales de calcio de afuera para venir a hacer la contracción mecánica, sino que son lo que llamamos un acoplamiento farmacomecánico. Acá simplemente estamos diciendo que además de que pueda haber un acoplamiento farmacomecánico en una arteriola, requerimos la entrada de calcio de afuera. Por lo tanto, esa entrada de calcio que hará una contracción, y esa contracción, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? La presión arterial aumentada ocasionó una vasoconstricción. O sea, presión alta, estiramiento alto, abertura de canales de calcio, entrada de calcio, contracción. Lo contrario pasará cuando la presión arterial en esta arteriola esté disminuida. Habrá un estiramiento menor, el músculo liso continuará con los canales de calcio cerrados, habrá una menor entrada de calcio a este músculo liso, por lo tanto habrá una señal contraria a la que hubo acá, que es una vasodilatación. Pero en el fondo, miren que en el fondo, ¿y eso para qué sirve? La respuesta miogénica de Baylis es un reflejo de lo que llamamos autorregulación. El principal mecanismo para explicar la autorregulación del flujo sanguíneo, que es que cuando nosotros tenemos flujo igual a delta de P sobre R, estamos diciendo que al aumentar la presión acá, si yo quiero manejar, autorregular el flujo, dejar esto constante, la mejor manera de hacerlo es aumentar la resistencia. Y por el otro lado, si fuera lo contrario, si al tener un delta de P caído, tuviéramos una resistencia disminuida, el flujo seguiría constante. O sea que la autorregulación nos ayuda a nosotros a entender muy fácilmente el mecanismo miogénico de Baylis. El aumentar la presión, aumenta la resistencia bajo cuestión. Disminuir la presión, disminuye la resistencia. Mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo lo vemos acá en esta gráfica. Mírenlo acá muy bien dispuesto. Aquí tenemos flujo sanguíneo en el eje de las ordenadas y tenemos perfusión sanguínea a un órgano X. Esto es la curva de autorregulación. Esto es lo que inicialmente ocurre antes de que ocurra la autorregulación, por eso se llama un fenómeno transitorio. Transitoriamente, cuando yo subo la presión, el flujo aumenta porque estamos haciendo esto, sin que todavía haya una respuesta de la resistencia. El aumento inicial de delta de P aumenta el flujo, mírenlo acá. Un aumento inicial de la presión aumenta el flujo marcadamente. Y acá también lo estamos aumentando, pues. El hecho es que cuando nosotros dejamos que pase ese episodio transitorio, veremos que ese flujo vuelve con estas flechas a retornar
a casi lo normal. Y entonces mire cómo nos da la curva de autorregulación, una curva que nos dice que prácticamente mire que el flujo sanguíneo, aunque aumentó, el cambio es muy bajo. Esa curva de autorregulación frecuentemente a veces los libros la pintan así. Cuando vos tenés flujo sanguíneo contra delta de P, una curva en la que aquí hay varias cosas que son llamativas. Acá es la zona de autorregulación. Zona de autorregulación. Y aquí no hay autorregulación. Aquí tampoco hay autorregulación. Porque prácticamente él no está desconociendo que no aumente un poquito el flujo, sino que el aumento es muy leve. Esta es la zona donde yo autorregulo, donde yo puedo decir que si el flujo trata de aumentar por aumento de la presión, la resistencia lo contrarresta. Y si el flujo trata de disminuir por la disminución de la presión arterial, la resistencia disminuye, para mantener esto más o menos constante. Pero todo órgano, uno más y otro menos, pasado X punto, y X punto ya no aguanta más. Entonces, ¿a qué vamos a atribuir eso? Lo siguiente. Miremos qué estaría ocurriendo ahí. En el fondo le estamos diciendo al órgano, cualquier órgano, lo siguiente. Flujo, delta de P. Estos es dos extremos. ¿Qué pasaría? Que mientras estemos dentro de estos límites de autorregulación, no importa mucho un aumento o una disminución en los niveles de presión arterial. El organismo como que no deja que cada órgano regule su flujo sanguíneo. Si aumento la presión, correcto, va a aumento la resistencia. Si cae la presión, disminuye la resistencia. Pero cuando estoy acá, este es un punto crítico. Este es el punto de vasodilatación máxima. Es decir, si yo voy bajando la presión, es lógico que yo quiera mantener el flujo, vaya bajando la resistencia para que esto amanezca constante. Entonces miren, al irme hacia acá, al disminuir la presión, debo ir aumentando la capacidad de vasodilatar, pero llega un punto, que es el punto de quiebre acá, crítico, que a partir de ahí, cualquier disminución, a partir de acá, de la presión arterial se acompaña de una caída muy importante en los niveles de flujo sanguíneo. Por ello, este es el sitio de vasodilatación máxima. Pero al otro lado también estaremos en lo que nosotros decimos, este es el sitio de vasoconstricción máxima. ¿Qué querrá decir? Que mientras nosotros vamos aumentando la presión, progresivamente uno esperaría un progresivo aumento en la resistencia vascular para que este flujo permanezca constante. Llega un punto en que esto no aguanta más y la vasoconstricción es máxima. Si yo promuevo el posterior aumento de la presión, mira lo que pasa, aumenta el flujo, y si yo promuevo acá una disminución de la presión arterial, disminuye el flujo. En esos casos yo ya no estoy autorregulando y ese fenómeno no se da. Miren acá que por más que yo baje la presión ya no puedo vasodilatar máximo. Incluso el flujo sanguíneo de los órganos empieza a sacrificarse porque no hay buena entrega de oxígeno. Entonces, es un mecanismo local que verdaderamente me sirve mientras esté dentro de un rango que verdaderamente es importante. Cuando la presión arterial cae mucho, yo no puedo aspirar a ver vasodilatación máxima, sino que incluso puedo encontrar situaciones muy distintas a esas y el órgano local puede sacrificar esa vasodilatación máxima y uno encontrar una vasoconstricción. O sea, lo interesante de eso es que mientras sea local no hay problema, pero si los niveles de presión arterial sistémica están cayendo mucho, yo no voy a encontrar esa vasodilatación marcada a un nivel de, por ejemplo, los riñones, sino que voy a encontrar una vasoconstricción renal, producto de que el organismo se está defendiendo con mecanismos de regulación extrínseca, como es la adrenalina, la angiotensina 2 y la ADH, aún sacrificando esa vasodilatación máxima que debería haber acá. Entonces uno va a encontrar en órganos como el riñón
que uno debería estar autorregulando acá con una vasodilatación máxima, y en vez de encontrarlo en vasodilatación máxima, encontramos que este mecanismo que debería estar tratando de defender al riñón como riñón, lo va a encontrar bloqueado y lo va a encontrar con una vasoconstricción, porque la adrenalina, la angiotensina y la ADH son hormonas contrarregulatorias a los vasodilatadores que pueden sobrepasar su acción, porque vimos que en la escala jerárquica eso se puede dar. En cuanto al mecanismo de producción del mecanismo miogénico de Baylis, que fue escrito inicialmente, hay varias cuestiones que son interesantes. Primero, algunos decían que la fase inicial, si es por entrada de calcio, pero se preguntaban en periodos más prolongados a qué se debía la continua actividad contráctil por un tiempo. Porque había una crítica. Por ejemplo, si yo aumentaba la presión y estiraba estos canales de calcio, al contraerse el músculo liso, estos ya no van a estar otra vez estirados. Entonces, si ya no está estirado, ¿a qué está respondiendo la señal? Inicialmente sí puede ser a presión aumentada, distender este músculo liso, el distender abro este canal de calcio, pero ya después la respuesta del músculo liso vuelve y lo comprime. Entonces ahí llegó la teoría de que uno responde a la tensión de la pared de ese músculo liso. Si el músculo liso está tensionado, así está comprimido, va a mandar una señal continua de estímulo para que haya esa contracción. Ahora, uno diría, ¿y por cómo puedo lograr yo, si no está siendo estirado, que yo pueda a un momento dado, en periodos más largos de tiempo, lograr esa contracción como tal? Primero, por deformación puedo abrir canales no solo estirándolos, sino por compresión. Y si no le gusta todavía del todo esa explicación, uno pudiera decir lo siguiente: con niveles menores de calcio, producto de que ya no está tan estirado el músculo liso, sino que está más bien comprimido, ante niveles de calcio ya más bajos, pero no todavía en los niveles basales, yo simplemente puedo llamar a la roquinasa y puedo llamar a PKC, y hago mecanismos de sensibilización al calcio, que fue lo que vimos ahora. Y eso sería promovido también por el hecho de que un metabolito del ácido araquidónico, beta 20 hidroxieicosa tetraenoico ácido, se ha visto elevado en niveles por encima de los basales en esta respuesta miogénica, lo que lleva a que ese 20 hidroxi llevaría a que este canal llevara a que el canal de potasio, a un canal de potasio disminuya su actividad, un canal de potasio que dependa de ¿qué? Del calcio. Si yo deprimo la actividad de esto, favorezco la despolarización. En cambio, si yo lo estimulara, pues obviamente lograba esto lo contrario, la hiperpolarización y la relajación. Aquí estamos proponiendo cómo esto puede llevar a una respuesta más duradera que simplemente aumentar el calcio a nivel intercelular. Es decir, sobre periodos más largos de tiempo, la sensibilidad al calcio por PKC roquinasa y la despolarización mantenida por bloquear los canales de potasio dependientes de calcio llevarían a que uno tuviera una actividad más perdurada, más larga en el tiempo. Ante esto se creó una crítica de que de pronto esto pudiera crear un círculo vicioso, porque si yo al aumentar la presión aumento la resistencia y dejo el flujo constante, esto lo que lleva a su vez es que al cerrar las arteriolas aumenta todavía más la presión, aumente más la resistencia, aumente la presión de la resistencia, sería un círculo vicioso de un feedback positivo que no nos llevaría a nosotros sino a daño. Afortunadamente, cuando un vaso se estrecha, manteniendo el mismo flujo ante un radio menor y el mismo flujo, tiene que haber un shear stress mayor. Eso lo detecta el glicocáliz y ahí mismo aumenta la producción de óxido nítrico.
y la producción de óxido nítrico en un vasodilatador, y ese sería un mecanismo que prevendría el exceso de constricción continua miogénica de Baylis para darle un mecanismo de control final. Por lo tanto, hay que preguntarse entonces quiénes son los órganos que autorregulan el cuerpo. Prácticamente todos los órganos del cuerpo presentan una buena autorregulación menos dos. Pues uno que es de razón obvia, es el pulmón no autorregula. El pulmón es un órgano que no autorregula porque su filosofía no es la adecuada para ello. A mí lo que me interesa es que todo el gasto cardíaco del ventrículo derecho vaya por las pulmonares y vaya por acá por la pulmonar y llegue por acá y oxigene la sangre. A mí no me interesa que si yo aumento la presión aquí en la arteria pulmonar media, me vaya esto a responder con una vasoconstricción para no dejarme pasar la sangre para oxigenarla. Entonces, el pulmón no debe autorregular por su filosofía, no debe autorregular porque cualquier aumento del gasto cardíaco ojalá pase con facilidad por los pulmones y puede intercambiar. De hecho, el músculo liso presente en las arteriolas pulmonares es mucho más escaso que en la circulación sistémica y uno no puede decir que el pulmón presenta la misma disposición que la circulación sistémica. Aquí la resistencia vascular periférica que regulaba en la aorta y en el circuito mayor el 75% de la resistencia vascular, en la pulmonar eso no es así. Se reparten un tercio entre arteria, lado arterial, capilar y venoso, cada uno con un tercio en regulación de la resistencia. Entonces el pulmón, por la filosofía que busca, que es que toda la sangre que llegue de la circulación sistémica, que llega por vena cava superior e inferior, pase rápidamente al ventrículo derecho y pase al pulmón. Yo lo que quiero es que vaya al pulmón con una facilidad brutal y que pueda intercambiar gases para mejorar otra vez mi oxígeno y para botar el CO2 en exceso. El otro órgano que no autorregula es la piel. ¿En qué sentido? Que siempre y cuando el hipotálamo esté regulando la temperatura, la piel es un esclavo en cierta medida de lo que le diga el hipotálamo. Entonces puede ser que la piel a veces requiera como de por sí sus requerimientos metabólicos locales, pero va a ser un esclavo en último término, va a ser un esclavo verdaderamente del hipotálamo por mecanismos de regulación del flujo sanguíneo de acuerdo a la temperatura. Entonces con esto hemos nosotros descrito el primer mecanismo del control local del flujo sanguíneo que tiene que ver con el mecanismo miogénico de Baylis.